Así que vamos a esperar un par de minutos más y arrancamos. Mientras tanto, yo solamente, no quiero ser brujo, pero acá se llovió todo y cuando llueve mucho acá, los sistemas eléctricos empiezan a estar en estado, ¿viste? Delicado. Así que tengo mi celular, tengo un montón de backups ahí dando vuelta, ¿viste? Como con la tecnología tenés que estar listo para todo. Plan A, plan B, plan C y plan Z. Claro, hay que tener todos los planes listos y es muy gracioso, ¿no? Porque te cambia la cara, te cambian los botones que tenés que tocar y todo eso. Para mí, que soy boomer, ¿viste? Es una tortura china, pero bueno, me he tenido que adaptar. Pero sale de tu lado de ingeniero ahí. Sí, sale todo de ingeniero. Puede ser, pero la verdad que hay que hacer uso de toda la resiliencia que uno tenga a mano, ¿viste? Totalmente. No te quiero quitar tema, Alejandro. No, al contrario, me tira a los centros, maestro, me manda a los centros, está buenísimo, está buenísimo. Y está bueno. Lo más interesante, ¿sabes qué? Que estamos haciendo algo que para mí, respecto al tema que vamos a hablar, es clave, y es crear el ámbito ideal para poder dialogar, ¿no? Hoy en día, una de las cosas que está corroborando es que las mejores propuestas para trabajar con las personas no tienen costo, pero tienen alto valor. Y creo que parte de lo que estamos haciendo es una cosa que nunca hay tiempo, ¿no? A ver, socialicemos un cachito, a ver, no pasa nada, ¿no? Digamos, tenemos estos 2, 3, 4 minutos para charlar, para hablar y para mirarnos a la cara, algo que tanto está faltando. El otro día leía el número 1 global de Microsoft, Satya Nadella, decía que perdimos el capital social, ¿no? El capital social es ese momento del cafecito compartido, nos encontramos en la escalera o nos encontramos en el pasillo, ¿no? Y es como que todo va a una velocidad. Y no solo esto, ustedes fíjense algo que estamos todos, me parece, como sufriendo, y se denominó el Zoom fatigue, ¿no? La fatiga del Zoom. Uno tiene el Zoom de 8 a 9, de 9 a 10, 10 a 11, y no hay ni siquiera 5 minutos de decir, respiro un poquito entre uno y otro, ¿no? Es como que parecería mentira, pero es como que, bueno, igual te pongo un Zoom y asumo que vos vas a tener que estar, ¿no? Esos son los grandes temas para debatir. Me parece que está bueno que lo charlemos entre todos nosotros, está buenísimo. E incluso, perdón ahí el comentario, hás llegas a sentirte raro en los momentos en los cuales tenés esa pausa, ¿no? Estás acostumbrado a un ritmo tan frenético. Sí. Y bueno, cuando no es el Zoom nuestro, es el Zoom de los hijos, digamos. O sea, la casa es Zoom. Claro, exactamente. Ustedes saben que hay algo interesante ahí en este Zoom fatigue. Decía algo que no es menor. Lo veo a Fernando Balzarini. Hola, Fer, tanto tiempo. ¿Cómo andás? ¿Cómo te vale? Muy bien. Algo interesante que decía en este estudio del Zoom fatigue es que nosotros no estamos acostumbrados a mirarnos la cara al espejo todo el tiempo. Y hoy en día, y sobre todo aquellos que tenemos muchos pelos, nos preocupa, digamos, el tema de estar todo el tiempo arreglado, peinado, y no es un tema menor, ¿no? Porque es como que estás todo el día autoevaluándote, ¿no? Entonces es una carga muy pesada de bancar y no estamos preparados, porque en pocos meses nos cambió la vida y todos creo que hicimos una maestría en 2 cosas, en Zoom y en COVID. Todos sabemos, no, te duele un poquito la garganta, entonces significa esto, tenés que hacerte el hisopado, no tenés que hacerte el hisopado, y todo el mundo sabe el Zoom, no, ponele acá y lo ves en la vista esta, en la vista lo otro, y si no, y hasta 7 meses nadie usaba Zoom. Nadie usaba. De hecho, las acciones de Zoom subieron por 4, se multiplicaron. El otro día leía que subieron de 10 millones de personas a 300 millones de personas en poquitos meses. Entonces, el sistema también está ahí como sobredemandado, ¿no? Sí. Igual lo banca, ¿viste? Pues, así como estamos nosotros, todo el mundo está metido por aquí. Sí. Está por salir un release 2 de Google Meet, que también es súper simple, y dicen que lo que va a sacar va a ser súper competitivo a Zoom, ¿no? Porque, digamos, hoy la competencia grande está entre Zoom y Teams. Vieron que hay como una ahí, digamos, de qué equipo sos, ¿no? Y Google viene con todo porque eso genera mucho tráfico de gente, ¿no?
Sobre todo los temas de seguridad son los más importantes, ¿no? Y Zoom Lo que no sé, están mejorando. Lo que no sé es si Zoom está muy instalado en las compañías. Teams, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, sí hay Teams, y en un montón de empresas sí. No sé si Zoom está tan... Claro. Ya, el tema es así. De hecho, hubo siempre alguna queja al principio por temas de seguridad. En nuestra empresa también está Teams y lo usamos para las reuniones. Exactamente. Si quieren me adelanto inclusive aún los temas que vamos a hablar, que está bueno, porque hoy en día lo que se está impulsando en las organizaciones son las redes sociales corporativas. Y Teams está en esa línea, ¿no? Porque Teams es parte de un ecosistema donde ya es parte de tu agenda, todo tu sistema de comunicación está basado. De hecho, Teams no estaba preparado para lo que está utilizándose ahora. Teams era simplemente una forma adicional de conectarte internamente y de repente explotó la utilización. Claro. Lo que se viene, digamos, es la gran competencia entre Facebook y Microsoft, porque Facebook tiene Workplace, que explotó, las organizaciones que lo tienen explotó, y de hecho, esto va a marcar muy posiblemente el fin del email, porque vos lo que lográs a través de la red social corporativa es conectarte con quien tenés que conectarte, pero lo importante es el tema, no la persona. Y el mail es como, es radial, voy de yo a vos, de vos a mí, ¿sí? Y sin embargo, en la red social estamos todos metidos ahí, y Facebook con Workplace está haciendo mucho, y Teams también está haciendo mucho. Así que son dos de las grandes revoluciones que se veían para dentro de un montón de años, y en muy poquito tiempo explotaban las organizaciones. Nuestra experiencia... Bueno, Ale, me parece que ya podés arrancar, si Dale. te parece. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, primero, un placer estar con ustedes, un gusto para mí poder compartir. Gracias, Albert, por la invitación. Sé que son todas personas que están muy vinculadas con muchas conexiones. Y si ustedes me preguntan, toda persona que trabaja en el sistema logístico es una persona que tiene que conectar muchos puntos diferentes. Y parte, si ustedes me preguntan, mi escuela en temas de logística la compartimos con Fernando, en realidad ellos me enseñaban a mí, digamos, donde en Molinos yo creo, y no sé, Fernando, qué opinarás vos, pero me parece que fue una de las empresas que marcó tendencia al tener el primer centro de distribución automatizado en Victoria, y eso fue en el año 95, 96, 97, y me parece que después de eso empezó como a explotar, pero yo recuerdo que ahí, en un mismo año pusieron SAP, Meta 4, el centro de distribución, todos los sistemas juntos, y era como poner mucha tecnología al servicio de facilitar la vida de todos, ¿no? Y desde ese momento me empecé a conectar muchísimo con todos los temas que tienen relación con logística. Trabajé muchos años en Coca-Cola después, donde el sistema logístico era clave, y me acuerdo que siempre la gente de logística decía, es tan importante el sistema de distribución que tiene, que inclusive en África lo utilizan para repartir condoms a la gente, porque llega a muchos más lugares que el sistema de salud. Entonces, eso era, me acuerdo la palabra que se utilizaba ahí era la capilaridad, ¿no? Es decir, cómo se llegaba a todos lados. Y bueno, y uno de los temas que me apasionó a mí desde que empecé a trabajar es todo el tema del talento. Y es tratar de entender de qué manera las personas son el verdadero factor crítico de éxito en una organización. Y más allá de cualquier tecnología que utilicemos, más allá de cualquier robot que pongamos al servicio, el talento sigue siendo la principal oportunidad de mejora por un lado, pero por otro lado, también la principal palanca en la cual se distinguen las mejores de las no tan buenas organizaciones. Vamos a tratar de descubrir un poco todo esto, vamos a tratar de entender, pero sepan que hay algo que es único, y es que el talento se desarrolla, se cultiva con el tiempo, y las capacidades humanas cada vez son más valoradas. Entonces, para empezar a trabajar en esta dirección, yo les voy a pedir un pequeño ejercicio a cada uno de ustedes, que es muy simple. No tienen que escribir, no tienen que presentar, es de reflexión. Traten de pensar un momento en sus trayectorias profesionales en el cual ustedes hayan desplegado su mejor versión. Que ustedes digan, wow, en este momento fui 100% Vanessa, fui 100% Alberto, Pablo, Francisco.
realmente, es como que, wow, me sentía en la gloria y sentía que realmente estaba dando todo lo que podía dar y realmente me sentía feliz en ese momento. Bien, ahora que capturaron esa imagen, traten de pensar dónde estaban, con quién estaban, qué habían hecho antes, qué hicieron después, a cuánta gente se lo contaron, cómo impactó y fundamentalmente, cuántos de estos momentos tuvieron en los últimos años. Y esta última pregunta nos lleva a entender que en definitiva la felicidad no es un estado permanente, sino es la cantidad de momentos felices que tenemos a lo largo de nuestra trayectoria. Y hoy en día que tanto se está hablando de la felicidad en el trabajo, en realidad yo les voy a ser honesto, yo me opongo a aquellos que dicen, bueno, seamos todos felices, la vida... No. Obviamente que hay claroscuros, pero sí tenemos que encontrar nuestra capacidad de desplegar nuestra mejor versión, porque en ese momento es cuando nosotros damos lo mejor de nosotros y brindamos los mejores resultados para las organizaciones. Entonces, dicho esto, vamos a tratar de entender cómo vamos a meter estos conceptos en lo que es la gestión del talento y el futuro del trabajo. A ver, hay algo que es importante. Para que algo suceda, el contexto tiene que estar generado. Para que nosotros hayamos podido empezar a conversar, generamos un contexto de diálogo donde podíamos decir las cosas y no pasaba nada. Una de las cuestiones que más se analiza en las organizaciones hoy en día tiene que ver con por qué algunas organizaciones impulsan el diálogo, otras lo sancionan. ¿Por qué algunas impulsan a que te arriesgues y otras lo sancionan? Hay una idea que está dando vuelta ahí hoy en día, que estoy utilizando mucho, que es lo que se llama la seguridad psicológica. La seguridad psicológica es ese contexto en el cual vos podés decir las cosas y no tenés temor a sufrir represalias por decir lo que decís. Y cuando uno trata de observar, y mi trabajo me lleva a recorrer las principales organizaciones de Iberoamérica, y uno inmediatamente se da cuenta en qué organización se puede hablar, en qué no se puede hablar, en cuál se puede discutir, en cuál no se puede discutir, en cuál se arriesgan, en cuál no se arriesgan. Pero lo más interesante, que uno ve a largo plazo los resultados de cada una de las organizaciones, por qué llegan a un lugar o por qué llegan a otro lugar. Entonces, básicamente lo que tenemos que decir es, cuando el contexto está generado, cualquier texto fluye. Y esto no es menor. Miren, una historia que les cuento. Vino una vez el chairman de Coca a Argentina y me tocó recibirlo y hablé bastante con él, ¿no? Que el chairman de Coca, para que se imaginen, es como una especie de presidente del país más importante del mundo, con todos los protocolos y todo, ¿no? Y me acuerdo que él me decía lo siguiente, era un tipo que no le fue bien, que tuvo resultados bastante pobres, pero él me decía, yo no entiendo por qué, pero él vino después de un gran presidente que tuvo Coca que se llamó Goizueta, Roberto Goizueta, que fue el que hizo crecer muchísimo a Coca-Cola. Y él me decía, yo digo lo mismo que dice Goizueta y Wall Street no deja de pegarme. Y el tipo decía algo que aunque parecía una estupidez, pero todo, lo dijo Goizueta. Y esto pasa, vieron un montón de lugares. Cuando está generado el contexto, los textos fluyen. Esto piensen en una familia. Cuando una familia, el contexto es de agresión, digas lo que digas, va a ser tomado como una agresión. Cuando el contexto es un contexto de sana relación, de vinculación saludable, los textos pueden fluir y vos sabés que no hay animosidad. Yo les digo, miren, con Alberto nos conocemos hace un montón de años y sabemos que digamos lo que digamos, va a haber del otro lado una intención sana de decirte lo que te dice. Ahora, cualquier otro, y Alberto, lo confieso, él fue mi coach muchos años, ¿no? Y pasé años muy duros en Coca, y él me apoyó en todos estos años. Y sinceramente, si cualquier otra persona me hubiera dicho el 20% de las cosas que me decía Alberto, yo decía, este tipo no me odia. Ahora, cuando vos sabés que el otro tiene buenas intenciones, y está bárbaro que te diga. Entonces, si ustedes me preguntan, parte del desafío que tenemos es justamente no generar textos, sino generar contextos. Y acá voy a una palabra y a una idea clave.
Muchas veces las empresas me llaman y dicen, no, a ver, armaron los mejores carteles. Yo le digo, ¿sabes qué? La gente ni lee los carteles. La gente no se preocupa por el mail que le mandaste. La gente se preocupa por el ambiente en el cual está trabajando. Es como tu marco de referencia. Cuando vos sabés que el marco de referencia es un marco de referencia de buena gente, de buena voluntad, está bien, te van a decir lo que sea, pero vos le haces caso a lo que está detrás de lo que te están diciendo. Y esto tiene que ver con un esquema que a mí me parece crítico. Y este esquema es tratando de distinguir cuáles son las distintas áreas en las cuales trabaja un líder en una organización. Y hay 4 cosas a las cuales, en general, nosotros distribuimos nuestro tiempo. En trabajar y generar la estrategia, en operaciones, hacer que las cosas sucedan, en cultura y en personas. Yo les digo, hago este ejercicio con la mayoría de las organizaciones con las cuales trabajo. Entonces, yo les digo, agarrá tu agenda de una semana y distribuí tu tiempo en porcentajes en cada una de estas 4 cosas. Y por lo general, yo les digo, hay un matiz, 5 o 10% de diferencia, pero más o menos lo que sale es que los líderes de las organizaciones aproximadamente utilizan un 80% de su tiempo a trabajar en estrategia y en operaciones, y no más de un 20% a cultura y a personas. Y acá se produce una charla interesante. De hecho, hace muy poquito en lo que sería, yo creo, la principal empresa financiera del mundo, estamos haciendo un trabajo con todos los presidentes de los países de Latinoamérica, y vino el director global de recursos humanos. Y cuando vio la respuesta de los tipos, me dice, los tengo que rajar a todos. No entienden nada cuál es su trabajo, cuál es la naturaleza del trabajo. ¿Y por qué digo esto? Porque, como dijo Peter Drucker hace muchos años, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Cuento pequeña experiencia que me parece que es interesante y gráfica, ¿no? Me llamaron una vez, y lo cuento porque, digamos, se hizo público después, ¿no? Me llamaba una vez del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para dar una charla con Larreta y todos sus ministros. Entonces, cuando me llaman, fue hace un par de años esto, y yo les digo, ok, con mucho gusto voy y de buena voluntad, y me encanta poder contribuir a mi país, pero les voy a pedir una sola forma de retribuirme esto. Quiero tener un lugar para estacionar, porque en Parque Patricios es complicado, quiero que me den un lugar para estacionar. Quédate tranquilo, no hay ningún drama, está todo bárbaro. 5 días antes me mandan un mail, me piden la patente, mi DNI, bueno, 800.000 cosas. Bueno, le mando todo, pim, pam, pum, queda tranquilo, me llaman para chequear, todo bien. La actividad era en el edificio del gobierno de la ciudad. Cuando estoy llegando ahí, llego y el edificio es como una especie de mega shopping, vendría a ser, y la entrada al estacionamiento es como el estacionamiento de un shopping. Entonces entro, barrera, un policía ahí, me dice, señor, digo, no, mire, estoy autorizado, vengo a la charla. ¿Y usted quién es? Mire, mi nombre es Alejandro Melamed, vengo a la charla, acá tengo el mail. No, yo no recibí nada, le digo. Mire, le pido encarecidamente, necesito ingresar. No, acá no lo conocemos. Los de atrás, que obviamente yo trababa todo el flujo, imagínense ustedes entregando y que venga alguien que está, no sé, en un supermercado y te para todo el flujo de la entrega, ¿no? Los de atrás me empiezan a hacer luces, se empiezan a poner tenso. Digo, ¿sabe qué? Vaya a preguntarle a su supervisor, yo tengo autorizada. Señor, no tengo autorizado nada, me dice él. Ya las luces se transformaron en bocinas. A los 15 segundos el tipo me dice, señor, ¿se puede ir de acá? Bueno, doy la vuelta, me voy, imagínense, no estaba del mejor humor en ese momento. Logré estacionar por ahí bastante lejos, un día como hoy, que llovía, todo un despiole que yo. Llego ahí, entro al edificio, todo. La que me recibía me dice, y Ale, ¿pudiste todo bien? Le digo, mira, te pedí una sola cosa y no la tengo, que era el estacionamiento. Me dice, no puede ser, es imposible. Digo, ¿imposible? Me dice, para un poquito, voy a llamar a una persona. Llamo a un tipo, se presenta ante mí, le digo, sí, ¿quién es usted? Me dice, yo soy el gerente de seguridad de estacionamientos del gobierno de la ciudad. Digo, qué bueno. Me dice, ¿sabe por qué pasó esto? Le digo, no, ¿por qué pasó esto? Pasó esto porque yo no estaba en ese momento en ese lugar. Le digo, ¿sabe qué? Justamente, si usted considera que tiene que estar en ese lugar, en ese momento para que las cosas sucedan, por eso las cosas suceden. Y eso después lo tomé como ejemplo para hablar con Larreta y todo su equipo de conducción. Y les dije, ¿saben qué? Ustedes tienen un edificio del siglo XXIII, pero con una cultura del siglo XIV.
Y esto es lo que pasa en muchas empresas. Vos podés intentar cambiar toda tu cadena de distribución, toda tu cadena logística, lo que quieras. Ahora, si no cambiás la cultura, difícilmente cambies esto. Y quiero reforzar este concepto con otro ejemplo que tiene que ver con logística, que me parece que puede ser de utilidad para ustedes. En un momento, hace varios años, en Coca teníamos un problema que los productos nuevos no se vendían. Y no se vendían, y no se vendían. Entonces había inversiones en marketing enormes, inversiones en publicidad, en research, en lo que quieran, y no se vendían. Entonces, en un momento armaron, como se arman estas compañías, una task force, entonces armaron, vamos a juntarnos los 5 tipos de todo el mundo, entonces analizamos toda la cadena de valor para ver qué es lo que sucedía. ¿Saben qué es lo que descubrimos? Había una sola persona de toda la cadena de valor que no era empleado del sistema Coca-Cola. Esa persona se llama el repartidor. El repartidor que en estas latitudes, por lo general va vestido con sus camperas verdes, que llega muy temprano a los locales, que cuando se agacha, digamos, partes de sus cuerpos quedan en evidencia. No solo esto, sino que tiene una influencia muy grande en cada cliente del sistema Coca-Cola. ¿Y qué descubrimos? A cada repartidor le resultaba mucho más sencillo vender solamente Coca, Coca Light, Sprite y Fanta, porque el picking del camión era mucho más sencillo para él. Cuando el repartidor tenía nuevos productos, tenía que vender mucho de esto y un poquito, entonces demoraba más tiempo. ¿Qué es lo que hacía el repartidor? Cada mañana que llegaba a un nuevo local, a un nuevo cliente de Coca-Cola, le decía, esta no se vende nada, es una porquería. Ese mensaje de ese repartidor anulaba millones de dólares que estábamos invirtiendo en cada lanzamiento de cada producto nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque son ejemplos donde la cultura es lo que te termina destruyendo la mejor estrategia que tenés. Por eso quería señalárselos, porque si tenemos este marco, a partir de acá podemos entender de lo que vamos a hablar. ¿Y por qué? Porque en periodos como el que estamos hablando, la cultura es la mejor estrategia. Y no solamente se la come en el desayuno, se la come en el brunch y en el dinner. Con lo cual, si ustedes me preguntan, una apuesta para hacer es cultura, cultura y cultura. Parezco diciendo garrote, garrote, garrote con esto. Bueno, a ver. Hay algo que todas las organizaciones quieren, es cambiar el desempeño de la gente. Queremos que la gente tenga mejor actitud de servicio, trabaje con agilidad, haga esto. Cuando me llaman de cualquier empresa, lo primero que les digo es, ¿en qué creen los líderes? No, pero ¿en qué creen los líderes? ¿Y por qué les digo esto? Porque los valores de los líderes se traducen en comportamiento de los líderes. Los comportamientos de los líderes se traducen en la cultura. La cultura impulsa el clima el compromiso, y a partir de este compromiso se visualiza el desempeño. ¿Qué es lo que intentan hacer muchas empresas? Empezar al revés. Por el desempeño cambiar los valores. No, primero tenés que saber en qué carajo cree cada uno de los líderes de esta organización. Dicho todo esto, uno de los principales desafíos que tenemos con talento es descubrir qué cosas emociona y apasiona a cada persona que trabaja. ¿Qué cosas te llevan a ese primer momento, esos 30 segundos que pensaron ustedes? Porque cuando ustedes estaban en esa situación, ustedes decían, wow, desplegué porque pude hacer lo que más sabía, porque pude estar con la gente. Bueno, a cada uno nos emociona y nos apasiona otra cosa. Parte del rol que tenemos en la gestión del talento es descubrir en cada persona qué lo apasiona, qué lo emociona. Y acá quiero decirles una palabra, y tal vez como tachar del diccionario. Todas las empresas hablan de la retención. Yo me opongo de la retención. Cuando uno retiene, lo que hace es poner una barrera física. Cuando vos pones una barrera física, lo único que lográs es que se queden los que preferías que se vayan y que se vayan los que preferías que se queden. Entonces, hoy en día, lo que se está trabajando es en cuidar a la gente y en trabajar sobre la fidelización. ¿Qué implica la fidelización? Que tengas una relación de valor y no una relación transaccional. Y en esta dirección, lo que nosotros estamos diciendo es que tenemos que trabajar sobre la experiencia del colaborador. ¿Qué es lo que pasa con cualquier persona en esa experiencia que desarrolla en los momentos que trabaja con nosotros? Te vamos a hablar de todo un viaje que hace el empleado cuando
desde antes de ingresar, mientras trabaja y una vez que se va. ¿Por qué? Porque tu vínculo con la persona no termina el día que se va. Es más, el principal embajador de tu empresa no es el que está trabajando, sino el que trabajó previamente. Entonces, cuida tanto a la persona antes, durante y después. ¿Cómo se hace esto? A través de ofrecer momentos inolvidables. Esa cosa que diga, la pucha, mirá vos, che, este tipo me llamó el día que me sentía mal. Mirá vos, se casaba el primo y el tipo estuvo presente. Esos momentos que decís, wow, no implica dinero, implica inversión emocional. ¿Y por qué digo esto? Porque las personas, les aseguro, se olvidan del 99,99% de las palabras. De lo que jamás se van a olvidar es cómo los tratás. Cómo los tratás habla de quién sos vos. Entonces, la propuesta que les voy a hacer es que ustedes puedan generar esas experiencias memorables. ¿Qué es una experiencia memorable? Esa experiencia que queda guardada en la cabeza, pero fundamentalmente en el corazón. Es como, y lo miro a Fernando y no puedo dejar de decir, es cuando invitamos a las escuelas a visitar el centro, el CDV, ¿no? Centro de Distribución Victoria. Y no se le olvida más el pibe que fue a ver eso. Es decir, toda su vida va a hablar, yo vi el primer robot en mi vida en el Centro de Distribución Victoria. Es esas cosas que te quedan para siempre, ¿no es cierto? Entonces, creo que lo que tenemos que encontrar es cuáles son los momentos de la verdad. Y momentos de la verdad en los momentos donde las cosas se deciden. Momento que lo contratás, momento que lo capacitás, momento que lo evaluás, momento que le remunerás, momento que le das una capacitación, que lo acompañás, momento que se casa, momento que tiene un problema, momento que estudia. La verdad que ustedes piensen la infinidad de momentos que podemos compartir. Ahora bien, hay una idea que quiero transmitírsela, porque todo el mundo dice, claro, con guita lo puedo hacer. Claro, si yo pudiera pagar los mejores salarios, todo esto sería mucho más fácil. Y acá hay una idea que aparece como el que aglutina todo esto, que es lo que se denomina la propuesta de valor al empleado, PVE. ¿Qué es la propuesta de valor al empleado? Es, ¿qué le ofrezco como experiencia cuando trabaja con nosotros? ¿Qué es lo relevante de todo lo que le voy a ofrecer? ¿En qué voy a diferenciar de todo el mercado? A ver, empresas de logística hay un montón. Empresas de consumo masivo hay un montón. Empresas de construcción hay un montón. El tema es, ¿por qué el mejor talento va a elegir trabajar conmigo o va a trabajar con otro? Entonces acá, cuando hablamos de la propuesta de valor al empleado, tenemos que entender que hay 5 factores. Y los pongo en este orden porque justamente tiene una razón de ser. El primer factor, el primer gran motivador que tiene la gente se denomina tarea. Tarea es el laburo. Es decir, ¿qué hace la persona? ¿De qué carajo labura? ¿Le gusta o no le gusta? ¿Te apasiona? Porque, ¿saben qué? Por más que te paguen lo que te paguen, si vos trabajás de algo que no te apasiona, vas a estar todo el tiempo pensando cuándo me voy. Prueba central para saber si te apasiona o no te apasiona el trabajo pasa por 2 lugares. Primero, por lo que se llama el síndrome del domingo a la noche. ¿Qué pasa por tu estómago el domingo a la noche? Pucha, otra vez tengo que ir a laburar a este lugar, no te puedo creer. Ustedes saben, a propósito, es el momento de mayor porcentaje de suicidios que hay en toda la semana. Domingo por la noche, no es menor. Punto número 1. Ahora, punto número 2. Hay otro síndrome que está muy, muy cercano a esto, que es cuántas veces mirás el reloj cada hora. La persona que está apasionada no se preocupa en mirar el reloj. La persona que está apasionada labura. Bueno, ahora algunos miran el celular en vez de mirar el reloj, pero es lo mismo. Es decir, cuando estás apasionado con algo, vos laburás de eso. Entonces, lo primero que tenés que ofrecerle es una experiencia que la persona diga, me copa de lo que estoy laburando. Punto número 1. Segundo, las personas. ¿Quién es tu jefe? ¿Quiénes son tus pares? ¿Quiénes son tus colaboradores? ¿Quiénes son tus clientes, tus proveedores? Eso es lo que te genera esa adrenalina positiva, decir, mirá qué bueno con los tipos que voy a laburar, con las mujeres que voy a laburar, está buenísimo. Y hoy en día, sobre todo las nuevas generaciones, este es un factor fundamental. Trabajan en los lugares donde están gente que se sienta, que tienen cosas en común. Además está decir, obviamente, que las personas
no se van de las empresas, sino que se van de sus jefes. Un solo jefe tóxico que tengas en tu organización puede hacer que gran parte del talento se vaya. Hablamos de tareas, hablamos de personas. Tercer factor, empresa. ¿Qué significa decir que trabajo en la empresa A, B o C? ¿Qué nivel de solvencia tiene esta empresa? ¿Qué nivel de proyección? ¿Qué ética tiene esta empresa? Fíjense la cantidad de cuestiones, cuando yo digo socialmente, y laburo en tal lugar o laburo en tal otro. Una cosa era decir, yo laburo en Molinos, yo laburo en Coca-Cola, yo laburo, no sé, en cualquiera de las empresas que tengan ustedes, y te da chapa eso. Bueno, eso también es un factor motivante. El cuarto factor, dijimos tareas, dijimos personas, dijimos empresas. El cuarto factor son las oportunidades. Las oportunidades es cuánto voy a poder aprender, cuánto voy a poder crecer. Hoy en día muchos jóvenes dicen, tengo carrera internacional, no tengo carrera internacional, tengo oportunidades de conectarme. Digo, ¿qué es lo que pasa? Entonces, fíjense que las 4 primeras que mencionamos son lo que se denominan salario emocional. Ninguno de estos tiene que ver con guita. Todo esto tiene que ver con cómo te comprometés vos con la empresa. Y recién el quinto factor es la recompensa. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque muchas empresas basan su propuesta de valor exclusivamente en la recompensa. Lo que logran es no tener colaboradores, sino tener mercenarios. Y el mercenario, por 2 mangos más, se va a laburar a otro lugar. Entonces alguien se puede plantear, bueno, pero ¿cómo hago esto? Bueno, es generar un contexto donde el vínculo sea de valor, donde los dos sintamos que nos viene bien, y no donde uno se aproveche del otro. Cuando uno se aprovecha del otro, todo esto no tiene sentido. A ver, hasta el momento, ¿qué es lo que hicimos? Hablamos del contexto, hablamos de la cultura, hablamos de las pasiones, hablamos de la fidelización, hablamos del viaje del colaborador, hablamos de las experiencias, hablamos de la propuesta de valor al empleado. Hay un tema que hoy en día está como arriba de todo en la agenda, y bienvenido que esté arriba de todo en la agenda, y es el propósito. El propósito es ¿para qué carajo estamos en el mundo? ¿Para qué carajo existimos como compañía? ¿Para qué existo como persona? Es esa pregunta que nos orienta hacia adelante. No es el por qué, no es ir para atrás, no es el cómo, no, es hacia dónde voy. ¿Qué es lo que orienta todos mis esfuerzos? ¿Voy a ser la empresa que refresque al mundo? ¿Voy a ser la empresa que le dé salud, que dé educación, que contribuya al medio ambiente? ¿Cuál es realmente la razón de ser? En definitiva, la pregunta que se hace es, ¿cuál es el para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estoy? El propósito es aquello que nosotros anhelamos por encima de todo. Ustedes me dicen, tengo un montón de cosas, ok. El propósito es, como dicen en inglés, va beyond todo el resto, va más allá de todo el resto. Y el propósito es aquello que puede conectar, es como la columna vertebral, es aquello que conecta colaboradores, clientes y marcas. Cuando todo esto está puesto y proyectado, ahí estamos hablando de un propósito que realmente impacta. En este momento, muchas empresas están dando cuenta que su propósito no tiene vigencia, o que para momentos como este, si nuestro propósito es solamente ganar guita, difícilmente el mercado te acepte, difícilmente los colaboradores quieran trabajar en una empresa donde el único objetivo sea la rentabilidad. Dicho todo esto, tenemos que decir también el momento en el cual estamos. Y estamos en un momento que es como un laboratorio universal único. Es como el mayor experimento que se pudo hacer respecto a lo que es el trabajo y las organizaciones. Es como una prueba a la cual fuimos sometidos absolutamente todos los habitantes de la Tierra. Ahora, muchos dicen, ok, esto fue una pausa, viene la vacuna y volvemos todo antes. Es como que nos recableamos todos. Para decirlo en otras palabras, nos cambiaron el sistema operativo. Y cuando vos te cambian el sistema operativo, mejor que cambies, porque si no, te arrastra la ola. Entonces, lo que tenemos que entender es que esto que pasó, y lo decíamos al principio,
todas las tendencias que teníamos del futuro del trabajo se aceleraron y vinieron rápidamente a instalarse frente a cada uno de nosotros. Y lo que nos dimos cuenta es que hay una nueva moneda en los negocios, que se llama velocidad. Si vos no haces las cosas de manera ágil, de manera dinámica, de manera veloz, fuiste. Entonces, en este contexto, lo que quisiera compartirles son algunas de las tendencias respecto a dónde vamos en el futuro del trabajo. Muchos de los temas los fuimos hablando, voy a ir como haciendo como una especie de raconto de todo esto, es para hablar, digamos, con mucho más detalle, y la semana que viene van a ver, hay un artículo que publico donde todo esto está detallado, pero quiero darles por lo menos una pincelada para ver hacia dónde vamos. Lo dividí en distintas categorías para que entendamos. La primera se refiere a las personas. Bueno, acá fíjense, todos nosotros fuimos educados, hay que trabajar en un lugar. La tendencia va a ser, voy a trabajar para este, para este y para este. Es decir, como distribuyo en un montón de canastas a dónde pongo mis energías. Segundo, diversidad e inclusión. Cada vez más necesitamos gente diversa y ser inclusivos de esta gente diversa para poder generar innovación. Lo otro que nos dimos cuenta es que tenemos una sola vida. Ya no existe más equilibrio vida y trabajo. Mi vida es una sola y trabajo en un solo lugar, ¿no es cierto? Todo esto genera lo que llama el reskilling y el upskilling, es decir, tengo que aprender nuevas cosas y tengo que mejorar lo que ya sé, porque si no, quedo marginado. Y esto se conecta con otra idea, y es el aprendizaje exponencial. Todos aprendimos rápidamente a usar Zoom, todos aprendimos rápidamente a trabajar desde casa. Bueno, un montón de cosas vamos a tener que aprender rápidamente. Esto entonces respecto a personas. Respecto a los líderes, que ustedes se estarán preguntando, bueno, ok, todo esto se viene, ¿qué pasa conmigo como líder? Respecto a los líderes, lo que podemos decir es que cada vez más nos damos cuenta que tienen que ser más humanos y democráticos. Porque por más que seas Donald Trump, por más que seas Boris Johnson, todos estamos expuestos ante los mismos problemas hoy en día. Se generan nuevos modelos, y estos modelos tienen que ver con mayor conexión, y la conexión no es solamente la conexión de Internet, sino cómo te conectás con el otro de una manera mucho más dinámica, mucho más veloz, de una manera mucho más continua, y no soy el supervisor. Antes pensábamos que el líder tenía que tener todas las respuestas. Hoy en día tiene que tener las preguntas más poderosas. Volvemos al tema del cuidado, es decir, todos buscamos que nos cuiden. Los hijos quieren que los padres los cuiden, los adultos mayores quieren que los hijos los cuiden, todos queremos que nos cuiden el personal de salud quiere que las autoridades los cuiden, y los empleados quieren que sus líderes los cuiden. Y vemos ahí que la empatía es la cualidad clave. La empatía es la capacidad no solamente de ponerte en el lugar del otro, sino de sentir y vibrar al mismo ritmo que vive el otro. Entonces, hablamos de personas, hablamos de los líderes. ¿Qué se viene respecto a modalidades de trabajo? A ver, primero el trabajo remoto vino para instalarse. Muy posiblemente el modelo que tengamos sea un modelo híbrido, donde trabajemos algunos días en lugar de trabajo, otros días en nuestras casas, y acá viene todo un tema de la resignificación, es decir, ¿para qué están las oficinas? ¿De qué sirven las oficinas? Y a partir de esto, algo que ustedes vienen trabajando hace mucho tiempo, y es todo el tema de cómo utilizo los datos para distribuir mejor a la gente, para que cada uno esté más cerca de su casa, etcétera, etcétera. Hablamos antes de las redes sociales corporativas como modelo de conexión, y muy posiblemente sustituyendo a todo lo que es el mail. Y lo otro que es muy interesante es que empezamos a trabajar en ecosistemas. Para ponérselo esto como en gráfico, pasamos de tener triángulos a círculos. Es decir, son como estructuras mucho más chicas, todas interdependientes una de la otra. Hablamos de personas, hablamos de líderes, hablamos de modalidad de trabajo. Veamos qué pasa con la organización. Entonces, ¿qué va a pasar con las organizaciones? Primero, volvemos al tema del propósito. Las personas van a querer trabajar en aquellas que tengan un propósito noble, un propósito que realmente les haga sentido y que los conecte. La cultura, y por eso hablamos tanto,
va a ser el gran impulsor. Cada vez más se ven esfuerzos enormes y hay artículos todos los días que vienen, qué hizo tal empresa, qué hizo tal otra. De hecho, ayer salió un estudio muy bueno del MIT donde conectaban las 500 empresas que mejor cultura tienen a partir no de lo que ellas dicen que son, sino de los comentarios que aparecen en Glassdoor, que es una plataforma donde todo el mundo puede poner opiniones respecto a lo que pasa en su compañía. Muy interesante este estudio. Y lo que está sucediendo, hoy se distinguen las marcas empleadoras de primer nivel de aquellas que decían que eran de primer nivel. ¿Qué implica esto? Si yo digo que soy un gran empleador, pero sin embargo, a la primera de cambio lo que hago es desvincular al 50% de mi dotación, y eso es un cartón pintado. Lo que se ve es cada vez más que el empleador, las empresas, son como una red de seguridad social, donde la gente espera que le den un sistema de salud que sea confiable, que no tenga que recurrir al hospital público, la gente espera que le den la información veraz, que lo contengan, que ayuden a su familia, que le den los barbijos cuando necesita. Eso, la empresa cada vez se convirtió más en una red de seguridad social y esto se va a seguir impulsando. Y los tres factores, esto es como cuando invertimos en algo, cuando uno dice, ¿por qué voy a invertir en la bolsa? ¿Por qué voy a invertir en una acción? ¿Por qué voy a invertir en un bono? Porque tengo confianza, porque son transparentes y porque son abiertos, porque saben lo que pasa. Bueno, las empresas hoy en día que no transmitan confianza, que no sean transparentes y que estén encerradas en sí mismas y no estén abiertas, corren serios riesgos. Y dejé para el final, con animosidad y alevosía, el tema de la tecnología, porque si no es como el dinero, pensamos que esto es lo que dispara todo, y la verdad que esto es la consecuencia de, o es un habilitador, pero no es el motor de todo esto. A ver, lo que cada vez más se va a ver es que la tecnología va a estar al servicio de las personas. Cada vez se va a humanizar más y cada vez más nosotros nos iremos tecnologizando, con lo cual se viene una era de coexistencia entre la máquina y la persona, lo que se denomina la cobotización, es decir, las máquinas en lo que son mejores, las personas en lo que son mejores, y en conjunto dando los mejores resultados. Sintetizando todo lo que hablamos y tratando de ponerlo todo junto y tratando de respetar también los tiempos que me comprometí con Albert, y ya me quedan 2 minutos nada más. La manera como respondamos a esta crisis va a tener repercusiones durante muchos años. Este es el momento de actuar. Este es el momento de formar cultura. Este es el momento de tener esos momentos inolvidables. Este es el momento de impactar en las personas. Y la pandemia también lo que hizo es que nos demos cuenta cuánto dependemos de las interacciones humanas para que las cosas funcionen. Y esto no es menor, porque tenemos un montón de tecnología ahora. Hay una persona que es el que tiene que hacer que eso accione. Hay un médico que es el que te tiene que dar la receta para que te hagan el hisopado. Hay una persona que tiene que tener sentido común para que las cosas sucedan. Y a partir de esto, lo que tenemos que entender es que a mayor desafío tecnológico, más se incrementa el desafío de las personas. Entonces, la última idea que quiero transmitirles y plantearles es la idea de la empleabilidad. ¿En qué se distingue el empleo de la empleabilidad? Empleo es tener laburo. La empleabilidad es la habilidad de tener trabajo hoy, mañana, 3 años, 5 años. Ustedes me preguntan, la nueva responsabilidad social empresaria pasa justamente por impulsar la empleabilidad entre todos sus colaboradores. Todos, absolutamente todos, estaremos más que agradecidos, porque eso va a ser comportarse bien con cada persona, comportarse bien con la sociedad, y no poner la mente y la atención en la silla vacía, sino en cada ser humano que trabaja en la organización. Porque en definitiva, detrás de todo lo que hablamos, no dejan de estar presentes cada una de las personas, cada uno de los seres humanos que somos nosotros, que lo que hacemos es tratar de dar lo mejor de cada uno en sus espacios laborales y mostrarle a la sociedad todo lo que le podemos brindar. Yo con esto los voy a dejar con una pregunta, y Albert ahora va a guiar este ejercicio, que
Bueno, ¿querés dar la consigna directamente a Albert? Sí, me gustaría, como sabemos que vos nos vas a dejar cuando vamos a trabajar en grupo, me gustaría dejar abiertos 5 minutos por Dale. si alguno te quiere hacer alguna Sí. preguntita. Sabemos ¿Cómo que no? vos tenés, me habías anticipado que tenías que ir, pero me gustaría aprovecharte hasta el último segundo. Dale, con todo gusto. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, o grite o que la escribe en el chat. Gracias, Alberto. Yo quisiera hacer una consulta. Voy a cerrar esto, así los puedo ver a la cara. Esperen que voy a cerrar. Ahí está, dejo de compartir un minuto y así nos vemos a la cara. Dale. Sí. Ok. Yo quería consultarte, tomando en cuenta principalmente la importancia de la cultura versus la estrategia que explicaste claramente, pensando en una organización multinacional, una empresa de presencia en diferentes países del mundo, obviamente los mensajes corporativos tienen que ver con los valores, con la misión, pero la cultura es un valor corporativo, vos interpretás, o es algo que es más doméstico y tiene más que ver con el entorno particular de cada sitio, ¿no? de cada país. Está buenísimo. Mirá, te respondo lo siguiente. Hay un estudio muy, muy interesante de un holandés que realizó 150.000 personas de IBM, de todo el mundo. Y lo que halló es que las personas de IBM tienen más cosas en común entre ellos que cada uno con su propio país. ¿No es cierto? Y acá te soy honesto. A ver, lo que veo en las empresas multinacionales es como una gran confusión al respecto. Porque por un lado te dicen, pensá globalmente y actúa localmente. Después pasaron a pensar global y actúa global. Después, lo último que estoy viendo es glocal, te dicen, ¿no? Que quién sabe qué carajo significa glocal, ¿no? Como que quieren que hagas todo. ¿Qué es lo que veo yo concretamente? Lo que veo es, y te digo mis experiencias al menos, yo trabajé en 3 empresas, en Arthur Andersen 8 años, en Molinos 3 años y en Coca 17 años, y hace 5 que tengo mi propia consultora, ¿no? La verdad es que yo me siento que tengo un poco de la cultura, mucho de la cultura Arthur Andersen, porque fue el primer lugar y me selló eso de alguna manera, y de hecho, te voy a decir más, yo me encuentro con gente de Arthur Andersen y nos damos cuenta, por ejemplo, que todos vamos a llegar puntual a una reunión, que todos te van a mandar un mail y van a ser obsesivos por ponerte el concepto, por sintetizarte la idea y qué es lo que buscan de vos. Veo con gente de Molinos y veo, y recién me pasaba con Fernando, ¿no? Y veo que tenemos un montón de cosas en común porque vivimos esa época y sabíamos lo que era sacar algo. Y los de Coca, ni que hablar, ¿no es cierto? Ahora, cuando íbamos a las reuniones globales, yo te digo esto, Ale, y con esto tal vez te lo sintetizo, ¿no? A mí me daba mucha risa porque hasta la gente de las empresas se viste de la misma manera. En las reuniones globales vos decís, ¿y de dónde es este? Y la verdad es que si ustedes ven acá, es decir, y mismo estas caras que vemos acá, nosotros podríamos ser de cualquier lugar del mundo, porque hoy en todo el mundo hay personas de todo tipo, ¿no? Respondiendo a esto, yo te diría, impacta muchísimo. Yo ahora estoy haciendo, por ejemplo, un trabajo muy grande de cultura en una de las principales de consumo masivo global, ¿no es cierto? Y ellos hay una bajada global de cuál es la cultura que quieren, cómo lo quieren impulsar, e inclusive es interesante, lo llaman la narrativa, ¿no? Digamos, y quieren que todos los gerentes hablen igual. Dicho todo esto, te respondo algo. Para mí hay una cuestión global muy fuerte y después hay un matiz local que los argentinos tenemos una cuestión ahí donde tenemos ciertas particularidades, ¿no? Y en todas las empresas me pasó lo mismo. Cuando vas a la reunión, a mí me toca mucho trabajar con reuniones globales, ¿no? O latinoamericanas. No, los brasileros somos distintos, ¿no? Los argentinos. Y en todas las empresas terminan diciendo lo mismo. Yo creo que y por eso las empresas tienen todos los programas de expatriados, ¿no? Porque lo que quieren es que la cultura se replique. Ok, ¿y hasta dónde llega el impacto, digamos, de un entorno tan heterogéneo entre países Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Asia? Mirá, yo lo que veo es que muchas veces los latinoamericanos sentimos que los mensajes que nos dan no nos resuenan. Y a veces, y también nos contratan a personas como Alberto o a mí para lo que llaman tropicalizar, qué linda palabra, ¿no? Tropicalizar el mensaje. Te dicen, no, mira, adaptalo un poquitito, pero te dicen, en general te dicen lo mismo, y que sea 80-20, ¿viste? 80 global y dale un matiz, pero te voy a decir
una experiencia de Coca, mira, que nunca me lo olvido y cómo a veces la cultura global te puede impactar. Lanzaron una campaña de Fanta, me acuerdo. Una campaña enorme que era con 3 tapitas iguales que conseguías, te daban una entrada al cine, ¿no? Un acuerdo global con no sé qué compañía. Me acuerdo como hoy, me llama el gerente de Recursos Humanos de Corrientes y me dice, flaco, ustedes están locos. Digo, ¿cómo están locos? Me dice, ¿sabes a cuántos kilómetros queda el cine más cerca? 300 kilómetros. ¿Se dan cuenta? Ustedes piensan en Atlanta y no se dan cuenta. Ese es un ejemplo típico de cómo la cultura global a veces no aplica. Ok. Qué bueno. Complementar un poco lo de Ale y lo que decís, bueno, los dos Ales, porque es muy importante, creo que cuando te toca poder sintonizar estas culturas internacionales a lo que son las regiones y culturas. Sí. Vos ahí en el triángulo este mágico que ponías, que es muy gráfico, Sí. la conexión para que todo esto sirva tiene que ver con el medio que te rodea, con la gente que no es de tu compañía. Y en mi experiencia como consultor ahora veo que depende mucho de cómo viene esa bajada de consultoría. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer para que esto del Glocal, que nosotros estamos experimentando en lo que es el tema del Glocal, poderlo hacerlo eficiente, hacerlo real, que las cosas sucedan, como decís vos, porque te encontrás con esto, que por ahí internamente lo podés alinear, te vestís igual, todo esto sucede, pero después vos trabajás con el mundo, o el mundo que te rodea, que es tu país, tu región. ¿Y cómo llevarlo? Esa sería la pregunta, ¿no? Ahora, mira, te voy a decir algo, y te lo digo porque Miebach, digamos, yo tengo como los mensajes cuando iba a la planta, no, esta es una máquina, esta es una, como decía, una embotelladora, no me acuerdo cómo se llamaban, de Miebach, y era como un concepto donde la gente técnica decía, no, esto de Miebach, y era un mantra. Yo creo que eso está en generar agentes multiplicadores de cultura. Yo cada vez más creo en los agentes multiplicadores, y cada uno de ustedes, por ejemplo, en un foro como este, cada uno de ustedes representa a su compañía. Lo que digas, cómo lo digas, dónde lo digas, vos representás a tu compañía. Yo me voy a hacer la imagen de cualquiera de las empresas de ustedes, que de hecho, Alejandro Wolf, no sé dónde trabajás, no sé dónde estás en una multi, pero no sé en cuál. ¿Te fuiste? ¿Dónde estás? Estoy en Yusen Logistics, es un operador logístico japonés. Un operador, bueno, fíjate, digamos, ¿no? Y que, fíjate, mirá qué interesante. La cultura japonesa, mira, te recomiendo que veas, hay una serie de videitos del BBVA y El País, que está buenísimo, se llama Aprender de Grandes. Está buenísimo. Y hay un videito muy chiquito de una persona, se los cuento a todos un minuto, voy a llegar un minuto tarde a la otra, pero está bueno contártelo y ahí respondo. Le aprendí el sábado y me encantó. Y hay un tipo que son 5 minutos dura el video, fue a Japón y aprendió 2 palabras que representan la síntesis de lo que él observó en lo que llaman las sociedades azules. Sociedades azules son aquellas sociedades que la gente vive mayor cantidad de años, más de 100 años, etc. Y 2 cosas decía. 1, tienen un ikigai, es decir, un sentido de la vida, la razón de ser de tu vida. Propósito, lo que preguntaba Fernando, ¿no es cierto? Por un lado. Ahora, por otro lado, Shenshu, no me acuerdo cómo se llama la palabra, que vive en cada momento como si fuera el último, en plenitud total y absoluta. Es decir, lo que dicen es, cada momento pones todo sobre la mesa. Mirate, yo te digo algo, si trabajás en una empresa de cultura japonesa, es muy potente este video. Es un flaco que fue, lo organizó y me encantó, porque para mí eso representa lo que es una cultura que se dispersa. Y ¿saben qué? Yo creo, con todo esto que estamos viendo, y es un último mensaje más, digamos, como general que quisiera darles, ¿no? Pero con todo esto que estamos viviendo, todos nos estamos dando cuenta que si no disfrutás cada momento, después te pasan cosas que decís, pero no puede ser. Y todos tenemos en nuestras familias alguien que se pegó COVID, por más que sea la persona más cuidadosa del mundo. Entonces, a mí me parece esto, de tener un sentido y de disfrutar cada momento, pero no disfrutar, sino la plenitud de cada momento. Por eso, quiero cerrar como empezamos. Traten de pensar ese momento en el cual ustedes dieron su mejor versión. Y eso, aplicarlo y que cada colaborador de ustedes sienta que cuando labura, ¡pua!, brilla. Porque realmente cuando uno brilla da lo mejor. ¿Qué es lo que veo yo? Muchas empresas presionan tanto que al final lo que logran es el malestar. Malestar es estar mal. Y cuando uno está mal, da lo peor de cada uno. El bienestar es estar bien. Uno cuando está bien, da lo mejor. Yo creo que estamos, en definitiva, en las organizaciones para tratar de sacar lo mejor de cada persona y no lo peor. Y de eso se trata, en definitiva,
el manejo del talento en las organizaciones. Así que, un placer, Albert, gracias por la invitación. Yo le digo, digamos, la verdad, Fer, sabelo, digamos, yo aprendí de logística, no conocía ni siquiera la palabra logística, y me metieron ahí con un equipo que eran todos cráneos. Es más, ayer estuve con otro amigo de ahí que era muy interesante, digamos, y que lo conocemos, no voy a decir el nombre porque si no van a conectar lo que dije antes, y la verdad que digo, ¿sabes qué? Podemos no verlo 10 años, pero sabemos que tenemos el mismo código. Digo así, te entendiste al toque, y nos vimos en un, no sé, y cada tanto, así que buenísimo. Bueno, un placer, sigan disfrutando. Mil gracias. Excelente, excelente presentación. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Muchísimas gracias, Ale. La verdad que nos dejaste la vara súper alta para trabajar ahora. Y nos hiciste después de esto, tremendo, ¿no? Te vas con la pregunta, Ale. ¿Cuál es la pregunta que nos hiciste? Vuelvo a poner la pregunta, vuelvo a ponerla para que quede ahí, claro, ahí está. ¿Qué haremos para incrementar la empleabilidad de nuestros talentos? Es decir, la habilidad de tener empleo hoy, mañana, 3 años, 5 años. Brillante. Bye, bye. Nos vemos. Bravo, Ale. Chau. Bravo, bueno, buenísimo. Vamos a hacer una cosa ahora, con toda esta inspiración que nos dejó Alejandro, yo le voy a pedir a Clara, que nos está ayudando con la operación, que nos divida en grupos, y vamos a tratar de ir a los grupos a ver si podemos dialogar y tratar de responder esta pregunta, o por lo menos aprender de otros y ir construyendo posibles respuestas a esta pregunta. Lo que voy a hacer es, los voy a enviar 15 minutos a las salas, van a estar 6 personas aproximadamente por sala. Les recomiendo que primero se presenten entre ustedes brevemente, ¿no? La regla del fósforo, que no tarde mucho la presentación, y después que simplemente conversen entre ustedes y construyan una respuesta a la pregunta. Así que, dicho eso, ahí vamos. Bueno, volvimos. Qué bien, con todas las respuestas, me imagino. Oh. Volvimos, pero nos metieron un remaining de 7 segundos. Claro, sí. Podría haber puesto, te quedan 5 minutos. Yo buscaba al loco como loco, haciendo la cuenta, digo, ¿cuánto nos queda? Claro, nos cortaron, Alberto, nos cortaron. Clara es medio brava, ¿viste? Es inflexible con los horarios. Bueno, cuéntenme, igual alguna conclusión habrán llegado, me imagino. Ustedes son toda gente capaz e inteligente que en 2 minutos le encuentran la vuelta a las cosas, ¿o no? La realidad es que nos quedamos pensando en todo lo que dijo Alejandro y cuánto nos falta y qué desafío tenemos en este momento, ¿no? Pero bueno, ahí sin dudas hay mucho para seguir trabajando y creo que el desafío más importante, como decíamos, es en este contexto de distanciamiento, cómo lograr, digamos, ¿no? Y con qué herramientas poder ser un poco más atractivos como organización y poder tener esa empatía y esa proximidad a todos nuestros equipos, ¿no? Sí, yo creo que por el lado nuestro, ahí me parece que parte de lo que finalmente terminamos ahí viendo es que a mí me gustó mucho, me quedé mucho con el concepto de un contexto saludable, te da un texto saludable, y me parece que es parte de lo que tenemos que trabajar, y por lo menos en el caso mío, particularmente experiencia propia en la compañía, es algo que de alguna manera creo que fue un tremendo cambio y un gran apoyo que pudimos hacer con toda esta pandemia, que de alguna manera como que rompió muchas barreras y la misma crisis o pandemia nos llevó a decir, señores, tenemos que tener un contexto saludable porque como que pusimos una meta, un para qué, como todos juntos, y eso claramente generó el contexto saludable. Y en el momento que generó el contexto saludable, los textos fueron mucho más saludables. O sea, la relación entre ellas, que normalmente es conflictiva y es de tirantes, se transformaron en algo mucho más llevadero, si querés, y buscar objetivos comunes. Qué bueno,
O sea, El posiblemente grupo- sea la pandemia la que te lo llevó, y lo que tenemos que tratar hoy es una vez que de esto quede, digamos, ¿no? Claro, que no sea una experiencia fugaz, sino que se transforme en cultura. Exactamente. Claro. En Muy nuestro bueno. grupo, y complementando, es increíble porque a medida que vas escuchando, ves que lo que comentó Alejandro en tan poco tiempo tiene una sustancia tremenda, porque nos pega en la fibra íntima, ¿no? Y bueno, complementando, porque hay muchas de las cosas que en nuestro grupo se hablaron que ya las comentaron ustedes, pero yo tengo una que quizás complementa un poco más o aporta un poco más, que es el desafío de mejorar en este contexto virtual, porque todos nosotros, independientemente de la generación que te toque vivir, nos quedamos con este tema del contacto físico, el cafecito y el break, y cómo en el nuevo futuro poder aprovechar todo esto de la mejora digital, la eficiencia, la velocidad con aquello, ¿no? Y entonces ahí salieron comentarios como que lo que están haciendo ciertas compañías de tratar de acelerar, de volver a la posición física que se tenía antes, como un gran error, se veía en el grupo como un gran error. Todo el mundo coincide que va a haber algún tipo de mezcla en todo esto. Sí. Y hubo un comentario de uno, y si me obligan a volver 100%, yo renuncio. Y otro dijo, yo estoy en el proyecto porque yo estoy todavía en la compañía desde tanto tiempo por el proyecto. O sea, eran ejemplos concretos de lo que Alejandro, que a mí me llenó de regocijo verlo después de tanto tiempo. Además, les confieso, ahora que él no está, uno de los mejores momentos de mi vida fue cuando trabajábamos juntos. Porque esta metodología, este open mind de Alejandro siempre lo tuvo. Siempre fue como un adelantado en las cosas. Estamos hablando hace muchos años, ya hace más de 20, y sin embargo ya se hablaban de estos temas, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Gracias. Excelente, Fernando, gracias. Muy bueno lo que transmitías. Ahí, con respecto a eso, sí, yo creo que el tema de volver a las compañías me parece que es un desafío. En nuestro caso, la realidad es que estamos operando muy bien con todo el equipo, digamos, salvo las operaciones, el resto vía home office. Y es cierto que tenés también personas que dicen, uy, cómo extraño volver a la planta, cómo extraño poder estar, y otros que te dicen, ojalá esto no cambie más porque realmente me siento mucho más útil, mucho más dedicada para poder, digamos, dar mucha más, se sienten mucho más efectivas algunas personas, y otros requieren del espacio ese físico, tal vez para sentirse contenido o estar mucho más cerca de la organización, ¿no? Entonces, ahí sin dudas me parece que lo que viene va a ser algún mix de ambas cuestiones, al menos en nuestra organización, y sin duda esto creo que vino para quedarse, ¿no? Como decir, estos cambios ya vinieron, y más allá de la pandemia, sin duda van a pensar a replantear un montón de estas cuestiones, ¿no? Sin duda, y fue, como decía Alejandro, y creo que varios de ustedes, esto ha sido un acelerador. Hay una vieja fórmula de cambio que dice que para que algo cambie tiene que haber insatisfacción con la situación actual o presión para cambiar, una clara visión de futuro y un buen proceso. Bueno, acá cambiamos a pura insatisfacción o sentido de supervivencia. Una cosa interesante que escuché por otros lados es este tema de los Zooms muchas veces nos transforma otra vez en un colectivo, y es como cuando yo estaba en el aula en el IAE, que había algunos tipos que querían hablar y algunos que se escondían, ¿no? Y una de las recomendaciones grandes que hay es tener conversaciones de a dos, ¿sí? Conversaciones íntimas con otra persona, esporádicas, ¿no? Pero lo suficientemente prolongadas como para realmente tocar base con el otro y poder darse cuenta cómo el otro se siente y todo lo demás. Porque por ahí en un ambiente muy masivo, mucha gente está inhibida de abrirse o de ponerse más vulnerable. Entonces, para algunas personas es útil una cosa, para otras es útil otra. Otra cosa que yo veo y que me llama mucho la atención, pero me gusta, es algunas compañías muy tradicionales
que están empezando a crear como si puedas, como podríamos decir, una especie de equipos espejo de gente joven, ¿sí? Y le dicen, mira, si vos tuvieras que dirigir la compañía, ¿qué harías? Y los ponen a dirigir de una manera completamente independiente, o sea, les dan permiso para ensayar sus nuevas formas de manejar el negocio y todo lo demás. Y eso, obviamente, hablando de empleabilidad, esa gente se siente muy comprometida con el proyecto y todo lo demás. Y debe haber un montón de otras. Ayer Patricio de McDonald's, de Arcos Dorados, contaba cómo ellos hicieron para manejar el excedente de gente que tenían, distribuyendo a esa gente en compañías que necesitaban personal, y fueron tremendamente exitosos logrando esa transferencia de gente. Toda esa gente se enriqueció, y toda esa gente al final le dice a Arcos Dorados, che, la verdad que gracias, ¿no? Y todos son ejemplos, en general son ejemplos de soltar, de dar espacio, ¿sí? Un espacio, como decían ustedes al principio, cuidado, ¿no? Pero también de desafiar, ¿no? Es un mix de las dos cosas. ¿Hay algo más que haya salido de los grupos que ustedes quieran compartir como ideas para aumentar la empleabilidad de su gente? Para contarte algún caso, ¿no? A veces pensamos que las personas, digamos, están solamente por el salario, y acá en Argentina tenés personas que se han tatuado el nombre de la compañía, aunque les parezca mentira, ¿no? Y yo te preguntaría a vos, ¿tu gente se tatuaría tu nombre? Y si la respuesta es muy un no, bueno, tenemos que ver qué tenemos que hacer, ¿no? Y es más, ahora la empresa cambió el logo y le están financiando el cambio de tatuaje, aunque te parezca mentira, ¿no? O sea, y esto es un extremo de decir, mirá cómo la gente con un propósito realmente se te tatúa la piel, ¿no? Entonces, y eso no tiene que ver con el salario, tiene que ver con un montón de otras cosas. Entonces, esto que bien decía Alejandro, de poner un escenario a la gente y de que el contexto hacia el texto, tiene mucho sentido. Pasa que, como bien también decía él, gastamos mucho más en estrategia y en operaciones y no en cultura, y ese es el gran punto, digamos. Pero date cuenta cómo puedes llegar hasta ese nivel de tatuarte el nombre de tu empresa sin ningún problema. Impresionante, impresionante. Y esto de estar en los cuadrantes de la derecha es muy real, ¿no? A mí me pasa lo mismo. Yo veo que nos absorbe la diaria y el corto plazo de la operación, o nos absorbe estar pensando a dónde voy a llevar la compañía y no estoy mirando a la gente y lo que le pasa a la gente, y mucho menos la cultura que estoy creando por quedarme del lado de la derecha. Está bueno eso. Yo lo que aportaría es que yo pienso que va a ser un reto bien complejo de llevar adelante para las empresas, digamos, hacer que la gente quiera quedarse, quiera estar, digamos, o sea, los que ya estamos trabajando en empresas, digamos, que ya estábamos acostumbrados a una reunión vía computadora, o sea, muchas reuniones las hacíamos nosotros con la gente de las plantas y no teníamos que ir a las plantas, digamos, estábamos sencillamente en la oficina. Nosotros ya estamos acostumbrados, pero la gente nueva que entra a trabajar, digamos, va a ser bien difícil o complejo hacer que se sientan identificadas con la empresa. Porque si no salen del entorno de su casa o están yendo a la oficina 1 o 2 veces nada más, si antes era difícil, que mencionaba yo hace rato, que muchas veces no permeaba hacia abajo a toda la empresa, digamos, la dinámica que quiere la empresa que tenga toda su gente. Ahora va a ser mucho más difícil que puedas hacer que eso se lleve a todo nivel, ¿no? Sobre todo estando de lejos. Tal cual. Agrego a lo que acaba de decir recién, que me pareció, Antonio, me pareció muy bueno, el hecho de que esta maduración de lo que está ocurriendo lleva a relaciones mucho más auténticas. No creo en un futuro que las relaciones se puedan permear de cultura nomás si la persona no reconoce a lo que es quien lidera el equipo como alguien con quien comparte muchísimos puntos de vista o situación. Eso tiene como, a mi humilde entender, un futuro de robustecimiento de lo auténtico, de la relación auténtica. Sí, complemento con una pequeña reflexión, por lo menos desde lo que nos pasa a nosotros internamente.
tenemos que reconocer que hay un problema generacional. Estamos, en lo que estamos hablando, por lo menos por lo que veo en edades, todos en un mismo espectro, que necesitamos la presencialidad, el café, el mate, la cerveza, el contacto, pero también tenemos que pensar en que estamos armando empresas para dentro de 10 años. Y gente dentro de 10 años hoy está muy acostumbrada, chicos que hoy son adolescentes, a generar vínculo a través de lo virtual. Y nosotros, creo, no estamos preparados para transmitir esa cultura a alguien nuevo desde lo virtual. Y eso en sí creo que es un gran desafío. Sí, sí. Sí, Marcos, creo que justamente una de las grandes cosas que incluso salió en la investigación que hicimos con ustedes antes es cómo culturalizo a la gente que entra a la compañía. El proceso que en inglés se llama onboarding o que en español tiene que ver con la inducción, digamos, de la persona en la organización y la cultura, hay que hacerlo de una manera completamente distinta. Ahora no le puedes tirar, primero no llega y le tiras un escritorio como hacías antes. Hoy la persona que está trabajando con nosotros acá, que se llama Santos, que es el operador de Zoom, que dirige todas las operaciones de Zoom, entró en nuestra compañía sí, sin vernos. O sea, nunca nos vimos físicamente y está desde desde marzo este año, y es uno más de la cultura. Ahora, para que eso pase, tenés que trabajar un montón en las interacciones diarias que van construyendo esa cultura. Y yo creo que es eso, es estar atento a que eso tiene que pasar y construir un proceso robusto para que realmente pase, no dejarlo librado al azar. Hace falta un proceso para que eso pase. Tiene que ser estudiado, digamos, tiene que ser algo que alguien piense para que se lleve a cabo, porque si no, solo no se va a llevar a cabo. Y con el idioma, con un idioma mucho más virtual, como ustedes decían, justamente porque el interlocutor requiere ese mecanismo de comunicación. Así que, bueno, me alegro. Alberto. Sí. Sí, perdón, no, solo una reflexión que también escuchando a los chicos me hacía, que es, siento que la otra vez leía a un antropólogo que decía que el concepto de la cultura también alberga en sí una contradicción, ¿no? Porque la cultura es parte de querer como moldear, influir y lograr una cierta patrón, homogeneidad, pero también en sí la cultura es buscar esa diversidad, esa dispersión, que hoy entendemos que nos enriquece más. Así que las empresas también tienen que buscar ese equilibrio entre no tratar de culturizar tanto a su gente, y sobre todo cuando hoy perdieron, por decirlo así, perdieron el templo, ¿no? Si fuéramos una religión, no tenemos templo ahora, no hay casa, ¿sí? ¿Viste? Es una religión sin un altar, sin un templo, que eran nuestras oficinas, donde esa cultura te empapa, y bueno, ahora la distancia no es igual, es un desafío, y también me parece que hay que ser más inteligente en buscar ese límite, ¿no? No tanto de bajar cultura, encapsular, sino es más quizás absorber otras cosas, ¿no? Porque si no entramos en una contradicción y una puja que no sé si nos va a hacer bien. Claro, culturalizar no es meter a alguien en una caja, ¿no? Como decís Ezequiel. Y algo que dijo Ale, que me parece que rescata justo para ese punto, es la importancia de los momentos y la importancia de las experiencias memorables. Los momentos y las experiencias memorables son los que construyen la cultura. ¿Sí? No es ni el cuadrito, ni el speech, ni nada por el estilo. Es lo que la persona hace, dice y la manera en que actúa lo que va a construir la cultura. Y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo estamos influyendo sobre la cultura. Creo que nos tenemos que ir. Clara ya está nerviosa porque nos quedan unos 10 minutos de break. Vamos a regresar al plenario, así todos estamos ya conectados, instalados, ahí apagan su cámara, apagan su micrófono y esperan pacientemente hasta alrededor de las 12, que vamos a arrancar la sesión en el plenario. Ahí ya tienen el link en el chat. Albert, 10 segundos simplemente, ¿puede ser? 10 segundos. A ver, dale. 9, 8, ya empezó. Me encantó lo que dijo Ezequiel, pero para tratar de confrontar, digamos, edades y movimientos, creo que el desafío es poder inducir un hábito de confianza. La cultura creo que trata
de buscar espacios comunes para inducir confianza. Cuando uno tiene confianza se abre, cuando uno se abre se siente bien. Sí. Y eso hay que buscarlo en este nuevo contexto de comunicación. Sí, sí, está bueno. Es como que la confianza también hay que barajar y darla de nuevo con este nuevo contexto, ¿no? No necesariamente lo construido históricamente sirve para el futuro, hay que recrearlo. Gracias, Fernando, gracias a todos. Bueno, un placer este espacio que tuvimos, así que nos vemos en unos minutos. Gracias a todos. Chao, chao, gracias.